si podemos recuperar la comunicación con el sociólogo y doctor en ciencias sociales, Eduardo Chávez Molina, con quien hablábamos sobre la pobreza y la indigencia. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal, Nuria? ¿Me escuchan bien a Ahora mí? nosotros te escuchamos perfecto, sí. Bueno, cuestiones que suceden. Vamos a ver si ahora que Totalmente. Trump es presidente de los Estados Unidos, porque viste que parece que ahora resulta que Trump es presidente y se soluciona todo, tal vez. Y lo más, que parece que Claro, va a agarrar un ministerio, nos arregla la conectividad. totalmente. Eduardo, me decías, la pobreza se mide cada 3 meses, no cada 6. El gobierno está bastante interesado en hacer trascender los números de pobreza a los 3, cosa que no se puede cambiar, obviamente, pero y vos nos explicarás la razón de ser de que se mida a los 6, pero porque se quiere alejar del número de 53, que es como un fantasma espantoso, ¿no? Claro, exacto. Bueno, efectivamente la pobreza se mide por ese periodo largo de 6 meses. Cada tanto, lo que uno va viendo es cada 3 meses qué es lo que pasa, cómo viene mostrándose. Pero por Ujú. 6 meses, ¿por qué? Porque tenés más datos, tenés más información. Los hogares que no entraron los primeros 3 meses entran después. Claro. Entonces los 6 meses tienes un panorama más preciso. Y los 6 meses te permite en cada uno de esos periodos anuales meter también los ingresos que vienen por aguinaldos. Hmm. ¿Se entiende? Que Sí, si vos lo haces cada 3 meses te varía mucho, el mes con claro, aguinaldo, el mes sin aguinaldo. claro, claro. Bueno, Y además puede y en ser por, Argentina, por, por un hecho puntual, es como muy cortito, muy chiquita la medición. exacto, exacto, es muy cortita. Y además siempre te pasa que los primeros meses te cuesta entrar a los hogares porque hay mucha gente de vacaciones o no te quiere Claro. contestar, etcétera, enero, febrero, ¿no? Recuerden que la encuesta se hace todos los días en Argentina. Y lo que quería comentar ante cómo se vincula en Argentina el tema de la desigualdad y la pobreza, que es un tema. Desigualdad de ingresos, recuerden que es una de las muchísimas desigualdades que puede haber en esta vida y en Ujú, este mundo, ujú. ¿no? La desigualdad de ingresos que se expresa por dos grandes, uno tiene muchos factores de ingresos, pero me quedo con dos, los ingresos salariados, de los asalariados, asalariadas y los ingresos del mundo empresario, Sí, ¿no? Porque tenés otros ingresos. Si uno mira el caso argentino, vos tenés empobrecimiento por ingresos, ¿no? sí, Es decir, o pequeños empresarios que tienen pocas ganancias o asalariados que tienen pocos ingresos, pocos sí. salarios. Esto es lo que viene ocurriendo, lo que vos mostrabas recién, donde tenés el 30% de los trabajadores asalariados formales están en situación de pobreza. Bien, y el 70% de los informales, ¿no? O sea, magnitudes realmente muy grandes. El gran Perdóname, tema de dentro de los informales, cuando vos decís el 70 de los informales, hablamos de el las 70% de los changas o de informales. lo que no se puede, no sé, no estamos hablando de facturación ahí, hablamos de los que cobran en No, negro. exacto. Los informales son los que no tienen, a grosso modo, los que no aportan al Nada. sistema jubilatorio. No Bien, aportan al sistema jubilatorio. Entonces, ahí tenés cuentapropistas, pequeños empresarios que no hacen aportes y también asalariados que están contratados de palabra. claro. ¿Se entiende? No hay una formalización. Y ahí de ese sector tenés el 70% en situación abajo de la línea de pobreza. Mientras que los trabajadores formales, es decir, los trabajadores que tienen relación de dependencia, que no importa si esa relación de dependencia es eterna o tiene un plazo, pero estás en blanco, entre comillas, en blanco, como te dice. Ujú. Y ahí tenés un 30% de asalariados pobres. Sí, El vínculo con la desigualdad parte de que la desigualdad es una demostración de cuánta es la riqueza que genera una sociedad y quién se aporta en mayor medida de esa riqueza. El tema de la pobreza es que cuando yo estoy retirando demasiada riqueza de lo que estoy generando y dejando a otros sin riqueza, te va a generar que hay un vínculo muy fuerte entre desigualdad y pobreza. No se puede hablar en forma separada de ambos conceptos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, a mí me interesa solo la desigualdad y no me interesa la pobreza. O al revés, solo me interesa la pobreza y no la desigualdad. Pero en el caso argentino, como vos está muy vinculado esa generación de riqueza a un proceso distributivo. Hoy en Argentina, cuando alguien te dice, tenés un porcentaje elevado de trabajadores formales pobres, es porque en ese proceso distributivo estoy repartiendo poco en aquellos que deberían generar mayores ingresos o generan mayores productividades. sí. Y eso es una característica hoy argentina, ¿no? Es decir, tenés un porcentaje muy elevado de trabajadores formales pobres y que tiene que ver con procesos distributivos, es decir, que tiene que ver con un proceso de desigualdad, ¿no? Ahora te pregunto esto, siguiendo tu Sí, análisis, si los trabajadores, a ver si yo entiendo bien, si los trabajadores que están, si tenemos un 30% de trabajadores formales que están cobrando por debajo de la línea de pobreza y son en muchos casos parte de los que generan más productividad,
es porque hay otros, y la desigualdad crece, es porque hay otros que están más arriba, que son los que te tienen que pagar a esos que están más abajo, que están aumentando su riqueza. Digo, a ellos la crisis no les ha pegado de algún modo por igual. Siempre se habla de un sector premium que no se ve afectado por este tipo de Ujú, situaciones, que es cada vez más chiquito, por cierto. sí. Pero ese sector, ¿se puede decir que es como años atrás? Yo recuerdo en algún momento cuando la desigualdad comenzó a ser más notoria, había un sector que se iba enriqueciendo mucho. ¿Esto sigue sucediendo o no? Bueno, sí, sigue sucediendo. Es verdad que no todos ganan en la magnitud que ganaban anteriormente, ¿no? Claro. El sector más competitivo, pero menos monopólico de la economía local, es la que más pierde. El sector más monopólico, que tiene capacidad incluso de cartelizar, a pesar que está, entre comillas, se supone que estaría prohibido, pero tiene capacidad de cartelizar precios, obviamente asume roles hegemónicos predominantes en la economía argentina. Mm. Entonces vos tenés como dos grandes sectores, ¿no? Los que tienen capacidad hegemónica en la economía local y los que tienen posibilidad de exportar. Esos dos sectores les va bastante bien. Claro, Yo no te diría bastante bien, les va muy bien, claro. ¿no? Entonces, y aparte, recuerden siempre, Argentina es una economía heterogénea. ¿Qué significa? Que cuando le va mal a un sector, no quiere decir que al resto le vaya mal, sino que le va bien. La característica particular ahora es esa caída de ingresos. Lo otro, lo que vos me decías sobre esa pobreza estructural, esa indigencia, ¿no? Lo que ustedes ponen ahí, el 11,4% de la población pasó de la pobreza a la indigencia. La indigencia en el país está cercano al 18%, lo cual es muy elevado. Recuerden que casi 2 de cada 10 personas no tiene garantizada la comida. Y ahí tenés un porcentaje de asalariados informales de bajos ingresos. Asalariado informal es el empleado que está trabajando en una feria, el empleado que está en un kiosco de un barrio periférico, para darle nombres a esas ocupaciones, ¿no? Ujú. Un vendedor ambulante o un empleado de otro vendedor ambulante, un pequeño taller textil. Obviamente eso sin protección te mete en ese nivel de indigencia. Pero dentro de la indigencia también tenés una pobreza estructural, Ujú. ¿no? Que ha estado en forma permanente Ujú. en los análisis de pobreza e indigencia de la estructura social argentina, Mm. que fluctúa alrededor del 10% de toda esa población, que es como la Sí. masa, entre comillas, una masa dura de resolver, que tiene, hay problemas de diferentes miradas ahí sobre el tema, porque hay problemas individuales, ¿no? Calificaciones, capacidades, redes, ¿bien? Y también problemas estructurales, es decir, cómo logro incorporar a esa población a un mundo económicamente activo. Y un mundo económicamente activo que se transforma, tiene Sí. un nivel de modificaciones Y muy... exigencia. Los niveles de exigencia son distintos, los Y tal vez niveles no de... pudiste preparar a esa gente para, no tuvo acceso a recibir la capacitación como para incorporarse a esa exigencia. Eso es lo que digo, ¿cómo haces para meter esa masa de gente de nuevo en el sistema cuando tal vez vienen de años y años de eh, no poder entrenarse para un mundo que es cada vez más exigido? Sí. Bueno, la verdad que es muy difícil porque vos tenés una restricción en el mundo moderno del empleo. ¿Y cuál es esa restricción? Que te piden más calificaciones y más educación formal. Mm. La educación formal, estoy hablando de educación terciaria y Sí, educación universitaria, no, sí, no nivel de secundaria. sí, Lo cual implica que un hogar que tiene hijos, hijas, tiene que planificar la vida de sus hijos durante 25 años aproximadamente. sí. Bien, es un proceso largo y en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, vos pensás que no tienen garantizada ni la comida de esta noche, ¿cómo pueden garantizar y planificar 25 años en la vida de una persona para que se adecue y se inserte, ¿no? Eficazmente en el mundo del trabajo cada vez más exigente? Porque eso lo vivimos todos, lo viven ustedes, ¿no? En la redacción, lo vivimos nosotros en nuestra propia vida laboral, Ujú. ¿no? Los niveles de automatización, de uso de inteligencia artificial, ¿no? Que o te ahorra parte de tu trabajo o en el peligro mayor te reemplaza directamente, sobre todo Claro. cuando tenés menos calificación y menos educación superior. Claro. Otra de las cuestiones que me llamó la atención mirando los números, los últimos números del INDEC, fue que, digo, nos pasamos hablando durante estos últimos meses de la situación del sector etario más adulto, de los jubilados, eh, y hay mucha más cantidad de chicos pobres que
de adultos mayores pobres. Sí. Con lo cual, en verdad, o sea, en realidad dentro del porcentaje del mundo del 100%, digo, ¿no? Son más el porcentaje que representa de chicos pobres que de adultos jóvenes. Puede haber más chicos que grandes, que en realidad no es así, ¿no? Pues entiendo que la natalidad ha bajado comparativamente, pero Sí. en ese caso esto nos muestra que la degradación social, digamos, todavía los más viejos, que no es que la estén pasando todos absolutamente bien, y hay un gran porcentaje de ese mundo adulto que está bajo la línea de pobreza, son menos que los más chicos. Ujú. Sí, bueno, de los más chicos pensemos en, porque ahí hay diferentes formas de verlo, ¿no? O sea, pensemos en los más chicos, en general, cuando vos captás pobreza de los más chicos, son los que ya no están viviendo dentro de su casa, ¿no? No están viviendo dentro de su familia, Mm, sino que están viviendo en forma independiente. Y en general el tema es que los jóvenes tienen bajos salarios, ¿bien? Esos Sí, bajos pero salarios, igual esos números, corregime vos, si no, no pertenecían a los chicos adolescentes de entre 13 y 17 años, creo, o no. bueno, lo que pasa es que los jóvenes, o sea, los adolescentes pobres, tiene que ver con la Claro, situación de sí, su padre, sí. ¿no? Entonces son pobres en relación a las condiciones de los padres. Yo me refiero a los jóvenes que son pobres por sus propias condiciones laborales. Sí, sí, sí. Porque ahí tenés un problema que tiene que ver con los bajos salarios. La mayoría de jóvenes se emplean en el sector comercio. El sector comercio, si vos lo mirás con datos a nivel de todo el país, de toda Argentina, las actividades de comercio son las que más formales en situación de pobreza tiene, ¿no? Uno de los motores principales no es solamente pagar poco, sino que tenés problemas institucionales. Los problemas institucionales en general son dos. Mm. No establezco un salario mínimo, entonces el empleador o el empleado va a pagar, ¿no?, lo que su expectativa le genera. Y por otro lado, las paritarias afectan, ¿no?, cuando tu salario crece por debajo de la inflación. Entonces, Claro. si crece por debajo de la inflación, no vas a poder salir de la situación de pobreza. Entonces, Ujú. tenés dos componentes. Me pagan poco porque no establezco un salario mínimo. Por eso es tan importante el salario mínimo. Hasta los países más liberales, como Inglaterra o Chile, establecen salarios mínimos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden, hay una relación entre empleador y empleado, ¿no?, entre trabajo y capital. Es una relación entre iguales, ¿no? Si me hago la referencia liberal clásica, es una relación entre iguales, pero es un vínculo asimétrico. Claro, por Entonces, ese supuesto. vínculo asimétrico yo lo tengo que proteger de alguna forma. Claro. Entonces, en el caso argentino, cuando el salario mínimo es el mismo del año pasado, ¿no?, de marzo, abril del año pasado, obviamente te va a afectar esa situación de pobreza. Y luego, si las paritarias están por debajo de la inflación en el conteo, no el mensual, ¿no? Porque el mensual vos le podés ganar o empatar, pero si yo hago el conteo de diciembre del año pasado a la fecha, donde prácticamente, salvo algunos sectores especiales, la inmensa mayoría, su salario creció por abajo de la inflación, te va a afectar sobre el crecimiento de la pobreza. Entonces, Ujú. ahí tenés un problema que es de carácter institucional, Sí, ¿no? No sí, es un claro. carácter de cómo se comporta la economía, porque si yo no establezco un salario mínimo, está la expectativa del empresario. El Claro, empresario quiere ganar, claro. ¿no? Sí. Quiere ganar, quiere cambiar su auto, irse de vacaciones. A lo mejor hay un sector empresario que todos sabemos tiene su horizonte de expectativas, no las tiene en Argentina, Ujú. tiene fuera de Argentina. Entonces tiene expectativas de ganancia mayores, ¿no? Y si no hay un límite, es como todo en esta vida, ¿no? Te fagocitan, Y sí, claro, claro. ¿no? Y bueno, y después este sector de baja calificación es un problema estructural de más años, ¿eh? O sea, que no se modifica con políticas de un gobierno, de dos gobiernos, tres gobiernos, porque es una desafectación con respecto a las capacidades, porque vos tenés una primera mirada, ¿no?, que es la capacidad individual. Tenés un problema de capacitaciones, de capacidades individuales. Y a eso, si le sumás las pocas oportunidades estructurales, algo que está fuera de vos, obviamente la posibilidad de superar esas situaciones son muy complejas. Se Ujú, necesita mucha inversión, ¿no? ujú, Y una inversión dura es una inversión en educación. ¿Y por qué digo que es dura? Porque además es prolongada en el tiempo. ujú, Entonces, y los más afectados es gente que no tiene familia, que no tienen garantizada la comida esta noche. ujú. Y nosotros, entre comillas, ¿no?, sentados en nuestros sofás, les exigimos, ¿no?, que entren al mundo del trabajo,
pero si entran al mundo del trabajo en forma adecuada, necesitan una inversión de 20, 25 años, Claro, que es sí, lo que por le pasa supuesto. a hijos, hijas de clases medias, sectores medios, que pueden, ¿no?, estudiar adecuadamente o tener un trabajo adecuado que no les limite el tiempo de estudio. Ujú. Eduardo, te pregunto lo último respecto del conflicto de la Universidad de Buenos Aires, ya que mencionas tanto el tema de la Ujú. educación. ¿Crees que en este caso se está aumentando esa desigualdad con todo lo que está sucediendo? Son meses de un trabajo lógico que debería desarrollarse en las universidades de todo el país, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, y sin embargo se ve alterado todo el tiempo por esta contingencia que hay entre el manejo de los fondos de la universidad, lo que el gobierno considera, que si se dejan abrir los libros, auditar por la SIGEN o por la GN, y en definitiva uno entiende que se daña la educación. ¿Esto es reparable o sentís que se está en un punto de inflexión o sin retorno? Yo considero que es reparable tomando en cuenta el nivel de movilización y organización del mundo universitario para frenar las políticas de UASE directamente en la universidad pública, ¿no? Que es a contramano de cualquier experiencia internacional. Ustedes pueden entrar, o oyentes pueden entrar y ver el nivel de inversión, por ejemplo, de países que son de corrientes de gobiernos y ideologías liberales, y cómo invierten en la universidad, Ujú. incluso en la universidad pública, ¿no? O invierten exclusivamente en la universidad pública. Porque la universidad es una correa de mejoramiento societal, ¿no?, de posibilidades de sectores que vienen de posiciones más subalternas en la estructura social de acceder a otras posiciones. Ujú. Y obviamente hoy los límites los pone y los viene poniendo la organización comunitaria que genera la universidad pública, Ujú. ¿no? Sus estudiantes, sus docentes, padres de esos estudiantes, los egresados. No por casualidad las movilizaciones han sido muy, muy numerosas en todo el país. Ahora, Y eso exigir la generalmente, apertura de las cuentas, ¿está mal? no, a ver, eso se hace. En realidad eso se ha hecho siempre, y lo ha hecho la EGN. Y es más, todas las universidades tienen en general unidades de vinculación tecnológica. Sí, En muchas universidades, las unidades de vinculación tecnológica son auditadas, por ejemplo, por instituciones privadas, como Pricewaterhouse. Es sí. decir, hay un nivel de ignorancia sobre el nivel de seguimiento de los gastos universitarios que es sorprendente. Es sorprendente. Pero hasta hace poquito habló oficialmente y la UBA lo reconoció de que hace 4 años por lo menos que no se presenta rendición de gastos. Y, Bueno, las justificaciones que no se podían cargar en el sistema, ujú, bla. Eh, ujú. digo, Eso esto igual me parece. Sí, me parece raro igual, pero en general las universidades son auditadas, los puestos docentes son auditados, ¿no? Hay un sistema de información universitaria, hay uno que se llama, que los estudiantes lo conocen, que se llama Guaraní, otro se llama Querandíes. Yo soy docente, ni siquiera hago gestión, pero conozco estos procedimientos y ahí uno puede visualizar ujú, absolutamente todos los cargos de los docentes, cuánto cobran, qué antigüedad tienen, si están sobrepasados en horas, etcétera. Es decir, vos tenés accesibilidad a toda la información. ujú. ¿Cuánto recibo en la universidad a través de la unidad de vinculación O tecnológica? sea que ¿No? crees en verdad que es una discusión sobre la educación pública, sí o no, no sobre el Sí, financiamiento. exacto. El financiamiento a ver, el financiamiento es importante para que funcionen las universidades. Ahora, auditarlas, las auditaron siempre. Y si no las auditaste, bueno, ese es otro problema. Pero la forma de auditarlas existe. Ver cada cargo que tiene cada uno de nosotros es posible. Ujú. Ver dónde vivimos, ver a través del propio sistema universitario, es posible. ¿Cuánto ganamos de acuerdo a nuestra antigüedad? También es posible. El problema acá es que el ataque a la universidad es un ataque a la integración social, es el ataque a las expectativas de una población que busca educarse. Ujú. Tomemos en cuenta esto. Argentina es uno de los países, de acuerdo a los datos de la Organización de Estados Iberoamericanos, que el gobierno nacional actual trabaja también con la OEI, ustedes lo saben claramente, y ellos en un estudio que hicieron el año pasado muestra que Argentina, junto con Uruguay, con dos modalidades distintas de intervención de la universidad pública, son los dos países que tienen mayor porcentaje de primera generación de universitarios, Ujú. ¿no? El segundo punto es que Argentina tiene un nivel de un nivel de demanda de estudios de la educación superior, me refiero a escuelas técnicas y universidades, lo que se llama la edad teórica de hacer educación superior, ¿no?, Mm. que en Argentina es de 20 a 25, Ujú.
En el mundo en general es 18 a 23. ¿Por qué Argentina es 20 a 25? Porque en general tenés sobreedad en el secundario. Entonces, como tenés sobreedad en el secundario, medís mejor con 20 a 25. Es decir, todos los jóvenes del país de 20 a 25 años, el 40% hace educación superior. Claro. Si vos haces una evolución de esos datos, hace 10 años atrás era el 30. Hace principio de siglo era el 22. Si vos vas a 1990, era el 14%. Entonces vas viendo cómo hay una demanda muy, muy requerida de la población argentina, que es la universidad y la educación superior. Después, por otro lado, la pregunta es, ¿pero eso me sirve para mejorar mis condiciones de vida? Sí, eso está demostradísimo. Nosotros se lo podemos mostrar, ustedes me pueden pedir cómo construimos los datos y les explicamos además cómo construimos los datos y se puede observar claramente. Es un gran mecanismo de movilidad social hoy en la Argentina. Es, entre comillas, un ascensor no descompuesto. Y no solo en Argentina, en muchos países. Mira, el día de ayer, falleció un gran investigador español que se llama Julio Carabaña. Lo pueden buscar por internet. Julio Carabaña, le preguntaban lo mismo, ¿no? Si la educación superior funcionaba, si era un ascensor o no. Es el gran experto en el caso de las investigaciones iberoamericanas sobre los estudios de movilidad. Decía, si hay un ascensor no descompuesto hoy en día sobre el proceso de movilidad social, es la educación superior. ¿No? Es verdad que la educación secundaria ya no es lo mismo. La educación primaria, ni hablemos. Pero la educación superior sigue siendo un ascensor no descompuesto que permite o mejores inserciones ocupacionales y en muchos de esos casos mejor bienestar material, que es lo que busca la gente cuando se educa. Claro. Trabajar en algo que le gusta y que le paguen bien. Claro, sí, sin duda. Gracias, Eduardo, por este contacto. Te exprimimos. Bueno, muchas gracias por las preguntas también. Adiós, hasta luego. Que tengas buena tarde. Eduardo.